Bueno, jóvenes, continuando con el problema 3, tuve unos pequeños inconvenientes y la cámara dejó de grabar, así que terminemos. Me había quedado donde el valor absoluto de 15t menos 500 es igual a 200. Si ustedes recuerdan, al resolver una ecuación en valor absoluto, se desprenden dos ecuaciones. La primera donde lo que está dentro es igual a lo que está fuera, y la segunda es igual al negativo de lo que está fuera, ¿no? De la parte de la izquierda, el tiempo es igual a 46,67, que sería 700 entre 15. Y de la parte de la derecha, sería 300 entre 15, lo que me da 20. Ambas respuestas vendrían a ser la solución para el problema 3. Esto sería para la primera vez que están separados 200 metros y esto para la segunda vez que están separados 200 metros. Muy bien, acá terminamos. Continuemos con el problema 4. Me dice, si un tren con MRU demora 6 segundos en pasar delante de un observador y 15 segundos en cruzar un túnel de 270 metros, ¿cuál es la longitud del tren? Este es el enunciado del problema. Y lo que yo he hecho es hacer un pequeño gráfico para trabajar mejor y darme una idea, ¿no? Entonces, he dibujado los dos casos, pero con dos instantes distintos, ¿no? Veamos. En el primer caso, tenemos un tren que está, la parte delantera del tren está frente a un observador, ¿de acuerdo? En el segundo instante, el tren ha cruzado totalmente y su parte trasera está al frente del observador, ¿de acuerdo? En el otro caso, tenemos al mismo tren que está ingresando a un túnel y un instante después, el tren sale completamente del túnel, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es enfocarme en la parte trasera del tren, en ambos casos. Y voy a trabajar con esta ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Está bien? Esta ecuación debe ser muy conocida para ustedes. Es la ecuación más representativa a nivel básico del MRU. ¿De acuerdo? Así que continuemos. Para el primer caso, enfocándonos en la parte trasera del tren, al inicio está acá y luego está acá. La distancia que ha recorrido es igual a la longitud del tren, o sea, L. A ver, en el primer caso, la distancia que recorre la parte trasera del tren es L. Así que esto es igual a L. Igual a la velocidad del tren, que debe tener una velocidad que no me dan de dato, pero lo vamos a poner como si fuera V, por el tiempo que se demora en pasar frente al observador, ¿no? Que según el problema es 6 segundos por 6. Ahora, en el segundo caso, enfocándonos nuevamente en la parte trasera del tren, empieza acá y termina acá. Como ustedes ven, ha recorrido una distancia igual a L más 270. Así que esta distancia ahora es L más 270. Será igual a la velocidad del tren por el tiempo, que es 15 segundos. Muy bien. Lo que voy a hacer para resolver este sistema de ecuaciones es reemplazar la primera ecuación en la segunda. Entonces, L es igual a 6V. Esto lo reemplazamos acá. 6V más 270 igual a 15V. Muy bien. Este 6V va a pasar a restar. Tendría 9V y 270 entre 9 me da una respuesta igual a 30 metros sobre segundo para
la rapidez del tren. Pero esa no es la pregunta, ¿no? Esa no es la incógnita. La incógnita era la longitud del tren. Así que este valor de 30 lo vamos a reemplazar en la primera ecuación. De tal manera que L será igual a 30 por 6, es decir, 180. 180 metros es igual a la longitud del tren. Y esta sería mi respuesta. Muy bien, seguimos. A ver, problema número 6. Me menciona que un automóvil se encuentra a 620 metros de una pared y se aleja de ella con MRU cuando el chofer toca la bocina. ¿Está bien? O sea, justo cuando el chofer toca la bocina o el claxon del automóvil, este se empieza a alejar con velocidad constante. ¿Sí? La pregunta es, calcula después de qué tiempo escucha el eco de la bocina si es que el auto viaja a 30 metros sobre segundo y considerar que la rapidez del sonido es igual a 340 metros sobre segundo. Muy bien, ya he realizado un gráfico. Esta es la pared y este es el automóvil que se aleja de ella, ¿no? Luego de un tiempo, el automóvil se ha desplazado y lo que ha hecho el sonido es, a ver, desde que se emitió, el sonido viajó hasta la pared y acá se produce el eco, ¿no? El rebote, la reflexión del sonido. De tal manera que este sonido va a viajar y va a alcanzar al coche. ¿De acuerdo? Entonces, este problema lo vamos a resolver en dos partes, utilizando la ecuación del problema anterior. Distancia es igual a velocidad por tiempo. A ver, empecemos. Consideremos que esta distancia, que según el problema es 620, lo vamos a poner ahora como si fuera L. ¿Ya? Así que acá también sería L. Consideremos que la distancia que se desplaza el móvil es D. ¿Está bien? El móvil viaja con su rapidez, que es 30 metros sobre segundo, pero ahora lo vamos a representar con V. V sub m, que sería la velocidad del móvil, o sea, del automóvil. Y el sonido viaja a su rapidez, que ahora lo vamos a representar con V sub s. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estoy poniendo variables más no los valores que me dé el problema? Es que quiero obtener no una respuesta numérica, sino una especie de fórmula, ¿no? Para que esa fórmula me sirva para otros problemas muy parecidos a este, solo que después voy a cambiar los valores numéricos. ¿Está bien? Empecemos. Continuemos, ¿no? Si aplico la fórmula del MRU, distancia es igual a velocidad por tiempo, primero para el automóvil se desplaza solamente una distancia d. Esa distancia va a ser igual a la velocidad del móvil por el tiempo. Supongamos que sea un tiempo t. Muy bien. Esa misma fórmula, distancia igual a velocidad por tiempo, aplicada al sonido, sería igual a la distancia que recorre el sonido es primero L, hasta cuando llega a la pared, y de la pared hasta el móvil sería L más D. Así que esta distancia sería 2 veces L más D. Y va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar la primera ecuación en la segunda, de tal manera que 2L más D, pero D es la velocidad del móvil por el tiempo. Es igual a la velocidad del sonido por T. Tenemos 2L es igual a, este término va a pasar a restar
y vamos a factorizar el tiempo. T por velocidad del sonido menos velocidad del móvil. Muy bien. Hagamos una pequeña división. Despejando el tiempo, este va a ser igual a 2L sobre la diferencia de velocidades. Velocidad del sonido menos la velocidad del móvil. Teniendo esta expresión, ahora podemos reemplazar los valores numéricos. Tiempo será igual a 2 por la longitud que estaban separados inicialmente. Según el problema, eso es 620 metros. Sobre la diferencia de rapideces, que sería 340 menos 30. Bueno, o calculando esto, sería 620 entre 310, que sería 2, y multiplicado por 2 sería igual a 4. Así que respondiendo a la pregunta, luego después de qué tiempo escuche el eco de la bocina, eso va a ser igual a 4 segundos. Muy bien, respuesta. Continuemos. En el problema 14, me dan un gráfico de la posición versus el tiempo de un móvil y me piden hallar el tiempo en el que el móvil pasa por el origen. Ese tiempo vendría a ser esta coordenada. O sea, me piden hallar el tiempo cuando la posición es igual a 0, o sea, cuando pasa por el origen, ¿no? ¿Sí? Me piden hallar esto de acá. Este problema lo voy a resolver de un método geométrico, por así decir, porque voy a usar una relación trigonométrica entre dos triángulos, ¿no?, que aparecen en la figura. Vendría a ser este triángulo pequeño y este otro triángulo más grande. ¿Está bien? Voy a introducir un ángulo que me permite relacionarlos, este ángulo θ, y opuestos por el vértice, acá también sería θ. La razón trigonométrica que voy a introducir en este caso es la razón tangente, de tal manera que la tangente de θ será igual a, en el primer triángulo, sería igual a su cateto opuesto, que sería esto de acá, que es 3, dividido entre cateto adyacente, que sería este cateto, que sería igual a t menos 0, o sea, t. Pero esta tangente en el triángulo más grande sería igual a este cateto, que mide 9, sobre este otro cateto, que mediría 4 menos t. Muy bien. Ahora multipliquemos en aspa. 3 por 4 menos t es igual a 9t. Sacando tercia, simplificando, quedaría 4 menos t igual a 3t. Finalmente, este t pasa a sumar, tendría 4t, y el 4 va a pasar a dividir al otro 4, de tal manera que obtengo un segundo. Respondiendo a la pregunta, luego de, ¿en qué tiempo el móvil pasa por el origen? Eso lo haría un segundo después de haber empezado su movimiento. ¿Está bien? Esta es la respuesta. Sigamos. Problema 16. Con el objeto de medir la rapidez de un tren de 100 metros de longitud, un auto que avanza en el mismo sentido a 75 km sobre hora lo sobrepasa de la cola a la cabeza del tren en un tiempo de 10 segundos. Dar la respuesta en kilómetros sobre hora. La pregunta de este problema es calcular la velocidad del tren, su rapidez. ¿Está bien? Entonces, nuevamente he realizado un gráfico. En la primera parte
tenemos al auto, está en la parte trasera del tren, ¿sí? Y luego de un tiempo, el auto está en la parte delantera, ¿de acuerdo? Bueno, esta distancia vendría a ser la distancia la longitud del tren, ¿no? Que sería 100 metros. Muy bien. Y para resolver este problema, me voy a enfocar en dos puntos. El primer punto va a ser el auto, ¿sí? Y el segundo punto va a ser la parte delantera del tren. Aquí les voy a denominar punto A y punto B. A y B. Como ustedes notan, al inicio A está atrás de B y luego A está junto con B. ¿Qué significa eso? Que A ha alcanzado a B. Es decir, que este problema lo puedo representar como simplemente el tiempo de encuentro, ¿no? Tiempo de alcance, disculpen, entre los dos puntos, ¿no? A. Y bueno, B, que en ya lo había puesto como el tren, ¿no? La parte delantera del tren. Inicialmente están separados 100 metros. La velocidad de A, que es la velocidad del auto, lo dan por acá, 75 kilómetros sobre hora. Y la velocidad de la parte delantera del tren, que debería ser la velocidad del mismo tren, ¿no? V sub T. Muy bien. La fórmula con la que voy a trabajar es la del tiempo de alcance. T sub A es igual a la distancia de separación sobre la diferencia de rapideces. Sería la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿no? Que es la del tren. Muy bien. Vamos a enmarcarlo. Ahora, hay un detalle en este problema, es que los datos no están en las mismas unidades y vamos a tener que convertir, ¿no? Utilizando factores de conversión. Veamos. El tiempo de alcance, o el tiempo en el que el auto alcanza la cola, en el tiempo en el que el auto va de la cola a la cabeza del tren, es 10 segundos. Eso está acá. 10 segundos. ¿Sí? 10. Eso va a ser igual a la distancia que están separados, que sería 100 metros, sobre la velocidad del auto, que es 75 kilómetros sobre hora. Esto es lo que vamos a convertir nosotros, jóvenes. Vamos a hacerle una hoja aparte en borrador. 75 kilómetros sobre hora lo vamos a convertir a metros sobre segundo. Para eso introducimos dos factores de conversión. ¿Sí? Recordarán que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y que 1 hora es igual a 3600 segundos. ¿Está bien? Se simplifican las horas, se simplifican los kilómetros y quedaría 75.000 entre 3600. ¿Sí? 75.000 entre 3600. ¿En qué unidades? Arriba queda metros y abajo queda segundos. Podemos simplificar o dividir entre 100. Simplificamos dos ceros y quedaría 750 entre 36. 750 entre 36. Y bueno, eso es igual a ver, estoy bien. 125 sextos. ¿Sí? Quedaría 125 sextos. 125 sobre 6 metros sobre segundo.
¿Está bien? A ver, déjenme ver si no hay un pequeño error. 75 kilómetros sobre hora. Sí. Sí, está bien. Ya. Y esto lo vamos a poner acá. 125 sobre 6. ¿Está bien? Menos la velocidad del tren, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, acá vamos a corregir esta parte. Ya está. Pediría 10 segundos. Como ven, ahora está en las unidades correctas, ¿no? Esto lo vamos a pasar acá. Sería 125 sobre 6 menos la velocidad del tren. Y esto debería darme 100 entre 10, que es igual a 10. De tal manera que la velocidad del tren es igual a 125 sextos menos 10, que sería 65 sobre 6, pero en metros sobre segundo. Cuando ustedes convierten esto a kilómetros sobre hora, lo tendrían que multiplicar por 18 entre 5, obteniendo una respuesta de 39 kilómetros sobre hora. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, esa sería la respuesta. Una recomendación que les puedo hacer es que siempre trabajen con una hoja borrador a la mano, ¿sí? Si es que no desean malograr pues su cuaderno de trabajo, ¿ya? Siempre con una hoja borrador a la mano. Continuemos para terminar esta pequeña clase de cinemática y MRU. Tenemos el problema 17, donde nos muestran una gráfica del movimiento de una partícula, ¿sí? Y nos piden calcular o hallar la proposición correcta. Las proposiciones son las que están acá y este es el gráfico. Antes de responder a las proposiciones, vamos a dar una pequeña teoría, ¿sí? O aumentar a la teoría que habíamos dado anteriormente. Sería la siguiente. Yo les había explicado el gráfico de la posición versus el tiempo del MRU, ¿no? A ver. Era una línea inclinada hacia la derecha, si es que recordarán. X y el tiempo. Solo que ese no es el único caso. Como vea, vamos a ver. El gráfico que estaba en la teoría era un gráfico así, ¿sí? Pero puede ocurrir esto, y también puede ocurrir esto otro. Ahora, ¿qué diferencia estos tres casos y cómo lo relacionamos con la velocidad? Resulta que si la línea recta está inclinada hacia la derecha, es porque la rapidez es positiva, o sea, es mayor que 0. Y el móvil se está moviendo hacia la derecha. Si la gráfica es una línea recta horizontal, significa que la velocidad es igual a 0. Y físicamente, ¿qué representa? Que el móvil está quieto, que no se ha desplazado de su posición. Pero si la línea es inclinada hacia la izquierda, es porque la velocidad es negativa. Y representa que el móvil se está desplazando hacia la izquierda. ¿Está bien? Estos tres casos están apareciendo en este gráfico. ¿De acuerdo? Ahora vamos a responder a las proposiciones, ¿no? Sabiendo esta pequeña teoría. A ver, la dejamos ahí al costado. Dice, proposición 1. ¿El móvil estuvo en reposo alguna vez? ¿No?
como respuesta, ¿no? El móvil estuvo en reposo alguna vez. Si nosotros vemos este gráfico, podemos decir que esto es verdadero, porque de 2 a 4 segundos la posición es una línea horizontal y eso indica que el móvil ha estado quieto, o sea que estuvo en reposo. Así que la proposición 1 debe ser verdadera. Proposición 1 es verdadera. El móvil sí estuvo en reposo alguna vez. 2. Para t igual a 10, su posición es 10 metros a la izquierda del origen. 10 metros a la izquierda del origen lo podemos representar así, con un x igual a menos 10. ¿Está bien? Entonces, para t igual a 10, yo debería demostrar que la x que corresponde debería ser menos 10. O sea que esta x debería darme un valor de menos 10. Si yo logro demostrar eso, esta proposición va a ser verdadera. Ahora, ¿cómo voy a demostrar eso? Sencillo. Voy a definir un ángulo θ en este punto. ¿De acuerdo? Acá estaría el mismo ángulo. Tengo dos triángulos rectángulos. Y al igual que uno de los problemas que hemos resuelto, voy a definir la razón trigonométrica tangente. De tal manera que la tangente de θ en este triángulo será igual a este cateto, que es 20, dividido entre este otro cateto, que sería 8 menos 4, 4. Pero en el triángulo de la parte de abajo va a ser igual a este cateto, que como ven, esta coordenada es negativa, ¿no? Así que para prever eso, esta medida va a ser considerada como negativa, así, menos x, dividido entre cateto adyacente, que sería 10 menos 8, 2. Cuando resolvemos esta pequeña parte, x es igual a 20 entre 4 es 5, por 2 es 10 y el signo negativo pasa al lado izquierdo y me daría menos 10 metros, ¿no? Como ven, esto era lo que me decía el enunciado 2, ¿sí? Por lo tanto, la proposición número 2 es también verdadera. Allí está. ¿Ya, jóvenes? Y por último, la proposición 3, que dice: su velocidad para t igual a 9 es menos 5i metros sobre segundo. Entonces, t igual a 9 segundos está en este intervalo, está entre 4 y 10. Cualquier velocidad que esté en este intervalo va a tener que ser la misma, ¿de acuerdo? Porque en este intervalo la velocidad es constante, pero es una velocidad que es hacia la izquierda, ¿no? Por esto. Ahora, eso significa que yo debo hallar la velocidad en esta parte, ¿de acuerdo? Y si esto es verdadero, tendría que darme menos 5. Muy bien. Para ello, voy a recordar esta pequeña relación que di en la teoría, que la velocidad es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, este no es el ángulo, sería este ángulo de acá, al que le voy a denominar phi. La velocidad es la tangente, en este caso, de phi. ¿Está bien? Pero como phi es un ángulo obtuso, su tangente va a ser igual a la menos tangente de su ángulo suplementario, que en este caso sería θ. Pero la tangente de θ la puedo obtener de acá, es 5. Entonces la rapidez es igual a menos 5 metros sobre segundo. Muy bien. Si yo quiero una respuesta más concreta,
Esta es la rapidez y la velocidad, que es un vector, será igual a menos 5 i metros sobre segundo. ¿Está bien? Le he adicionado la dirección horizontal en x, ¿no? Por lo tanto, la proposición 3 también es verdadera. Entonces, las tres proposiciones son verdaderas, correctas. Muy bien. Y bueno, con eso damos finalizado esta pequeña clase de física, donde hemos visto lo que es la cinemática, ¿sí? Su definición, sus elementos básicos, cómo se definen, el estudio del movimiento más sencillo, que viene a ser el MRU, sus características, sus ecuaciones y sus gráficos, ¿no? Y algunos casos especiales. Luego hemos resuelto algunos problemas, ¿sí? Para que se familiaricen, ¿no?, con los métodos de solución. Ahí está. Bueno, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una siguiente oportunidad.